Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Bienvenido al estudio de la Biblia, reavivados por su palabra. Hoy tenemos un capítulo muy interesante, capítulo 21 del libro del Génesis, el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. Dios le prometió un hijo y ahora se lo estaba cumpliendo, no un hijo fuera del matrimonio, sino un hijo con su esposa Sara. Y aquí se cumplió. Mira lo que dice el versículo 1. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Interesante todo esto, querido hermano. Mira, Dios tiene un tiempo establecido para el cumplimiento de sus promesas. Cuando vino el diluvio, el Señor Jesús le dijo, antes del diluvio, le dijo al hombre, 120 años vivirá. Y cuando se cumplieron los 120 años, vino el cumplimiento de esa profecía. El diluvio llegó sobre la tierra. También Gálatas 4:4 dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces date cuenta, Dios tiene un tiempo establecido para cumplir sus promesas, pero no podemos desesperarnos. Dios le dijo hace 25 años a Abraham, le dijo, vas a tener un hijo. Y ahora, 25 años después de esa promesa, cuando ya Abraham tiene 100 años, Dios le cumple esa promesa que le había dado. Mira todo ese tiempo que transcurrió para que esa promesa se cumpliese. Pero en ese tiempo Abraham lamentablemente se desesperó e intentó ayudar a Dios para el cumplimiento de su promesa. Y esto le trajo problemas al hogar. Porque él no se esperó, él no confió totalmente en el Señor. Y esto es algo importante, querido hermano. Dios tal vez te ha prometido algo, tal vez tú estás esperando en algo. Le has pedido al Señor hace mucho tiempo algo y le estás clamando y le estás clamando a Dios. Es importante que aprendas a tener paciencia. La paciencia, querido hermano, es una virtud de los hijos de Dios. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo, dice Apocalipsis. Así que la paciencia es algo importante. Si le has pedido algo a Dios, espera el cumplimiento de esa promesa. Le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Dios prometió y Dios mismo lo haría cumplir. Pero ahora Abraham está en un problema grave. ¿Por qué? Porque él ya había abusado de la confianza, por así decirlo, y había intentado ayudar al Señor. Y ahora versículo 8 dice, y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado. Era una costumbre en los orientales. Cuando el niño por primera vez probaba comida de sal, se le hacía un gran banquete, una gran fiesta. Era un día de fiesta, un día de alegría, de regocijo, porque el hijo cambiaba, entraba a una nueva etapa. Y dice versículo 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, la cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto dijo Abraham, echa a esta tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Tremendo problema el que se levanta ahora para Abraham. Tenía dos problemas grandes. Uno, su sierva. Lo abordaba todos los días, tal vez para ponerle quejas de Sara porque la trataba mal, porque la gritaba, no sé, tantas cosas. Y por otro lado, su esposa Sara también le abordaba diciéndole que su sierva y su hijo Ismael atacaba a su hijo Isaac. Y ahora algo más grave, le dice, echa a esta sierva y a su hijo, porque éste no heredará junto a mi hijo Isaac. Tremendo. Todo esto porque él no esperó en el cumplimiento de la promesa de Dios. Mira todos los problemas que se puede ganar uno cuando no espera en el Señor, cuando no es paciente. Abraham no fue paciente y entonces ahora está en un tremendo problema. Y el versículo 11 dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Claro que sí, tenía que despedir a su hijo, sin saber si en algún momento lo iba a volver a ver, pero esto es algo grave. Si estoy hablando para un padre en este momento, imagínate que tú tengas que despedirte de tu hijo para nunca más volverlo a ver. No es algo fácil, debe ser algo muy difícil. Entonces, versículo 12, dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac
te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Amén. Interesante. Ahora Dios avala las palabras de Sara y le dice, haz lo que Sara te dice. Sin embargo, es duro de todas maneras, porque Abraham tiene que despedirse de su hijo. Entonces Abraham, versículo 14, se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Mira, antes lo tenía todo, vivía en la casa de Abraham, lo tenía todo, no le faltaba nada, pero su orgullo llegó a su corazón, se enalteció y ahora salió del hogar, salió de la casa y andaba errante por el desierto de Beerseba. Y no solamente errante, sino que ahora con su hijo, sin saber qué le esperaba. Algo que pudo haberse evitado si ella se hubiese mantenido sumisa a su señora, a Sara. El orgullo, querido hermano, es algo que tú no puedes permitir en tu corazón. La humildad es la característica de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios deben ser mansos y humildes de corazón como lo fue Cristo Jesús. Ahora sigue la historia, versículo 15, y le faltó el agua, dice, del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Tremenda situación. El agua se le acaba, el pan se le acaba, no sabe qué darle a su hijo, está en el desierto no hay nada para darle, arena, no puede comer el niño. Yo creo que el problema más grande que enfrentan los padres es cuando sus hijos le piden alimento y ellos no tienen para darle nada. Tal vez hayas experimentado una sensación de estas, un momento de estos, querido amigo, querido hermano. Debe ser duro, debe ser difícil, o tal vez esté hablando para alguien que en este momento esté enfrentando una crisis y no sepa cómo alimentar a su familia, no sepa cómo sustentar a su familia. Pero déjame decirte algo, no puedes desesperarte. El desespero te ahoga, el desespero te enceguece. Mira lo que le estaba pasando a esta mujer y ya vamos a ver el desenlace de la historia. Pero no te puedes desesperar, nunca puedes olvidar las promesas de Dios. Recuerda lo que pasó en el capítulo 16 de Génesis. Un día Agar también huyó de la casa de su señora porque estaba afligida a causa de todo lo que Sara empezó a hacerle. Y en ese momento el ángel se le aparece y le dice, vuélvete a tu señora, y le da una promesa maravillosa. Ese hijo que llevas en el vientre será una grande nación. Pero ahora Agar estaba olvidando esa promesa. Y es así, a veces cuando estamos en las crisis, a veces cuando estamos en las dificultades, nos olvidamos de todas las cosas lindas que nos ha prometido Dios. Cuando está todo bien, sí, somos felices, cantamos, regocijamos, alabamos al Señor, vamos a la iglesia y todo. Pero cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, nos olvidamos de las cosas. Incluso algunos se apartan de Dios. Y es lamentable ver que esto fue evidente en este tiempo que inició la pandemia en el año 2020. Cuando inicia la pandemia, muchos que hasta ese momento se habían mantenido firme y hablaban y predicaban y cantaban a Dios y alababan al Señor, hasta ese momento estaba bien. Pero luego que vienen las crisis, tal vez se quedaron sin empleo, o tal vez la enfermedad atacó a uno de sus familiares. No soportaron, no aguantaron la crisis, no aguantaron el problema, la dificultad, la prueba. Y hoy en día están lejos de los caminos del Señor. Lamentable. No puedes desesperarte, querido hermano. No puedes angustiarte. Filipenses 4 dice, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas tus peticiones delante del Señor en toda oración y acción de gracias. Y el versículo 16 sigue diciendo, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Interesante pregunta. ¿El ángel no lo estaba viendo? ¿No se estaba dando cuenta lo que sucedía? Claro que sí. Entonces, ¿qué necesidad hay de preguntarle a Agar qué tienes si ya él lo sabía? Y podría decirse también hoy, ¿qué necesidad tiene Dios de decirnos que oremos si Él sabe todo? Dice la Biblia, antes que mi pensamiento llegue a la boca, ya tú lo sabes todo, ya Dios lo conoce. Entonces, ¿qué necesidad tiene Dios de que yo ore? La oración no es una necesidad de Dios, la oración es una necesidad nuestra.
Lucas 18:1 dice: entonces el Señor les refirió otra parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración, querido hermano, es una necesidad tuya y una necesidad mía. Y en estos momentos críticos, en estos momentos difíciles que estamos viviendo, es cuando más necesitamos orar. Estamos en un proyecto como Iglesia Adventista del Séptimo Día en la División Interamericana. Este año estamos cumpliendo 100 años de haber entrado el Evangelio en esta división. Ahora necesitamos orar y estamos en un proyecto de 100 días de oración. Y hoy estamos en nuestro tercer día de oración, 100 días orando, dándole gracias a Dios porque nos ha permitido conocer el Evangelio. Es importante, la oración no es para Dios. La oración es para fortalecernos a nosotros. Por eso el ángel le dice: ¿qué tienes, Agar? Para que ella abriera su corazón, para que ella se desahogara y le contara todo lo que estaba pasando a Dios, y entonces su corazón sintiese tranquilidad. Tal vez hayas llorado, tal vez hayas pasado un momento difícil, duro, y hayas tenido un amigo que te escuche, y tú le abriste el corazón a ese amigo, le contaste todo, allí sentiste un alivio y empezaste a tomarle cariño, afecto a esa persona que te escuchó. Así es, porque nosotros los seres humanos le tomamos afecto a una persona que nos escucha en los momentos difíciles. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros le tengamos afecto, que nuestra confianza en Él se desarrolle. Por eso nos pide que oremos. La oración es para nosotros, querido hermano. No desperdicies la oportunidad de orar. Mira, ahora le dice: no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está. ¿Te das cuenta, mi hermano? No importa el lugar donde te encuentres, no importa la situación, la crisis, solamente tienes que clamar al Señor y Él podrá ayudarte. Esto es muy importante. Agar estaba en el desierto, perdida. Tal vez pensó que su vida estaba acabada y la de su hijo. Sin embargo, allí en el desierto, cuando ella pensaba que estaba en el lugar más solitario, allí Dios la escuchó. No importa dónde estés, querido hermano, no importa el problema que tengas, no importa la dificultad, no importa el pecado que hayas cometido. Si tú clamas a Dios, Él te escucha y viene y te da lo que tú necesitas. Versículo 18, mira la promesa, o más bien las palabras que Dios le dice por medio del ángel. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una nación grande. Y esto es un mensaje para todos los padres. No importa las crisis que estén enfrentando, no desanimen, no desmotiven, apoyen a sus muchachos, levántenlo, manténganlo en alto, porque Dios a través de ellos podrá hacer cosas maravillosas. Qué bueno es que los padres apoyen a sus hijos y estén siempre a su lado y les den fuerzas, a pesar que quizá ellos sientan que no tienen más, pero le den todo para que sus hijos entiendan que la confianza en Dios es lo primordial. Y entonces, versículo 19, Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Y Dios asistió al muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. ¿Dios creó la fuente del agua? No, el agua estaba ahí, enfrente de ella. Imagínate, ella se estaba muriendo de sed, pensó que se iban a morir de sed, pero el agua estaba enfrente de ella. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no nos podemos desesperar? Porque cuando nos desesperamos, nos angustiamos, nos enceguecemos y no vemos la solución. Pero si clamamos a Dios, le pedimos que abra nuestros ojos, entonces Dios abrirá nuestros ojos y veremos la solución ahí enfrente de nosotros. La solución estaba ahí, solamente necesitaban clamar a Dios. La solución está a tu lado, querido hermano. La solución está enfrente tuyo para ese problema que tienes. Solamente debes clamar a Dios y Dios estará contigo. ¿Qué promesas grandes tienes en tu vida? No te olvides de esto. No te desanimes, no te desmotives, no te angusties. Génesis capítulo 21 te enseña que debes orar y confiar siempre en las promesas de Dios y nunca desesperarte, más bien mantenerte animado y con la confianza siempre puesta en Dios, pues Él está contigo y puede ayudarte. Que Dios te bendiga. ¡Feliz día!